Un saludo para todos nuestros nuevos internautas que nos acompañan permanentemente y nos van a acompañar en este nuevo proyecto UNE. La palabra UNE simboliza, significa muchas cosas y por supuesto aquí estamos quienes estamos unidos, valga la redundancia. Rafael Prieto desde Carolina del Norte, María Eduarda Fernández desde Río de Janeiro, Brasil y por supuesto nuestro querido colega Juan Chain desde la Ciudad de México, México, Estados Unidos, México. Binomio que de una u otra manera viene a ser ahora noticia importante en estas últimas 24 horas. Pero lo que buscamos aquí, en más allá de un titular, es precisamente darle una reflexión sobre análisis, contextos de temas y de noticias importantes que han marcado una historia en las últimas semanas en todos los aspectos de la vida cotidiana donde el hombre y la mujer desarrollan y se hacen públicos. Entonces, creería yo que podríamos conocer de ustedes el comentario sobre lo que estamos empezando a desarrollar. Los proyectos a veces son un poco complejos, difíciles para arrancar, pero cuando hay iniciativa y hay voluntad y hay liderazgo, las situaciones se presentan con mayor fuerza y mayor optimismo. ¿Qué significa la palabra UNE, Rafael, para usted? Bueno, estar unidos, estar atados. Hacer, como decía el poeta Gonzalo Arango, una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Unamos nuestras manos para que todo esté en todas las manos. Un concepto muy interesante. María Eduarda, ¿piensa igual que Rafael o cómo lo mira Listo. usted? A mim me encanta estarmos mais uma vez, depois de 2 anos acá, unidos. Uni é isto. Estamos unidos no intuito de cambiarmos ideias, pensamentos, reflexões, posições, pero estamos acá, cada um de uma forma, de um jeito, de um país, de uma cultura, de uma experiência, pero somos todos latinos. Então, temos uma convergência, somos unos. ¿Cómo unirnos a través de esa palabra UNE en medio de esta sociedad de información tan compleja, a veces crítica y a veces intimidatoria? Juan. Fíjate, Carlos, que, bueno, primero que nada, te saludo y saludo a mis compañeros, a Duda, a Rafael. Me da nuevamente muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Siempre un placer, un privilegio para mí compartir esta mesa con ustedes. Y fíjate qué importante, Carlos, porque la palabra UNE, que viene de unión, o es un sinónimo de unión, es súper importante, sobre todo en estos tiempos que se están viviendo a nivel mundial. Yo creo que la palabra unión adquiere otra dimensión, sobre todo cuando entendemos que la unión hace la fuerza. Parece un dicho muy coloquial y muy común y muy normal, digamos. Una frase de cajón más. Una frase de cajón más, pero cuando, como me decía mi abuelo, cuando agarras un puño de varitas de madera y las quieres romper, te cuesta más trabajo que cuando agarras una sola y la rompes. Entonces, por eso decimos que la unión definitivamente hace la fuerza, pero este esfuerzo, Carlos, que estamos haciendo plural, de objetividad, de libre palabra, de libre pensamiento, de periodismo libre, con criterios, con un lenguaje y con un mensaje para todo tipo de ideologías, todo tipo de visiones políticas, todo tipo de inclinaciones, es cada vez más necesario, y sobre todo en las redes. Vemos que lamentablemente en las redes hay mucha tendencia, hay demasiado periodismo tendencioso, hay que claro, todo el mundo tiene que tener la libertad de tener inclinaciones y dirigir el tipo de contenidos que hace hacia sus inclinaciones,
Pero ¿qué falta hace que a veces se puedan unir voces plurales y pueda haber debate, Carlos? Yo creo que eso es lo más importante que viene a nutrir y a ofrecer este canal UNE, del cual me da muchísimo orgullo formar parte, agradecer la invitación que me hiciste para formar parte de este equipo y pues saludar, como tú dijiste al principio, ¿no? A los nuevos internautas, pero pues también a los viejos, porque más allá de un titular ya tiene 2 años, ya tiene, creo que ya somos de la vieja guardia y lo que estamos haciendo es sumar internautas a través ahora de este nuevo canal, sin dejar obviamente la antigua casa donde empezó este programa. Pues me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, y pasémosle el turno a la vieja guardia, Rafael. Bueno, ya tenemos 7 millones de followers. No, y a propósito de tu inicio de Estados Unidos, México, México, Estados Unidos, recuerda que el nombre de México es Estados Unidos Mexicanos. Claro. Ese es el nombre oficial del país. Así que bueno, ¿no? Bienvenidos todos. Han sido 2 años increíbles y creo que con este nuevo impulso, con este nuevo concepto de UNE van a ser muchos más años en los cuales vamos a estar juntos. Hay que mencionar también el hecho de que Generación News, esta plataforma de noticias, va a estar también vinculada con nosotros a través de este espacio, va a replicar el espacio de Más allá de un titular. Y es importante mencionar también el hecho de que el Sistema Iberoamericano de Radio y Medios Digitales, CIR Radio, también ha establecido con nosotros un contacto para potenciar también el esfuerzo de estos periodistas de América Latina que están reunidos a través de esta red iberoamericana. Sabemos también desde el Brasil, María Eduarda, que a través de la red de Latitudes, que es la red que se creó ya hace muchos años atrás, cuando tú fuiste una de las gestoras y directoras de este proceso, Red Latitudes lo que busca es generar una dinámica cultural, una propuesta distinta en plantear temas de cooperación cultural y de política cultural en toda la expresión estética, tanto del hombre como de la mujer. Yo creo que hoy en día la palabra más importante, además de UNE, es precisamente reivindicar la cultura. Y creo que por ahí es uno de los escenarios interesantes de trabajar, porque la salida frente a las crisis políticas, sociales, de gobierno, las guerras, la propuesta cultural va seguramente a cambiar y transformar las sociedades actuales. ¿Qué piensas tú de eso, Duda? Carlos, muito bem colocado. Na verdade, é esforço da quixotiana Joe, porque desde 2000 que eu criei este pensamento de rede de latitudes, que a princípio era para cambiarmos olhares, reglarmos nossas diferenças e nossas similaridades. Neste tempo, eu fiz também minha dissertação de maestria para a Fundação Getúlio Vargas acerca disto. E tudo que o brasileiro reglava, de uma certa forma, os Estados Unidos como um país imperial, autoritário para os pequenos países da América do Sul, eu descobri que era o mesmo sentimento que os que cercam o Brasil, como Argentina, Chile, Uruguai, tinham sobre o Brasil, que era impositor, arrogante. Então, foi X todo estudo psicanalítico para mim, mais do que de administração pública. Bueno, pero passando os anos, fui a ser, nós não teríamos sequer identidade como a população latina. Brasileiros são tão egocêntricos que dissemos, nós somos brasileiros e vocês são latinos. Pero, com estes anos, isto foi cambiando. Claro que nos anos 50 tinha Gardel, tinha os cantantes argentinos, os boleros uruguaios que faziam sucesso. Pero em minha geração não, era rock and roll, además rock and roll americano e inglês, e aqui em minha cidade, meu primo criou uma rádio, que é a Rádio Fluminense FM, que agora tem uma película sobre ela, que esta rádio foi revolucionária no Brasil para ser o rock brasileiro. De esta rádio nasceu cantantes como Paralama do Sucesso e tantos músicos de rock famosos agora. Bueno, isto foi anos 80.
pero nós outros estávamos muito mais identificados com França, com Estados Unidos, com o rock californiano, o inglês, do que com os irmãos vizinhos. Com o passar dos anos, Roberto Carlos e alguns cantantes começaram a ser sucesso, e acá, Chiquititas, mexicano, começou a ser sucesso, e começou pouco a pouco, mais pela indústria cultural, a ser este câmbio. Colômbia veio muito forte com o reggaeton. E isto, a mim, é muito encantante ver em las rádios populares, não nos outros em redes ou em chats cool, pero em rádios populares, la população, la massa brasileira, começando a cantar os cantantes pop colombianos, os cantantes pop como Maná, de México, os cantantes, Los Pericos, que são cantantes pop de Argentina. Agora sim, começa muito mais. E também a partir do cinema, da película argentina também, com Ricardo Darín e tantos artistas muito buenos, las películas de Pedro Almodóvar, de Espanha, e agora mais do que nunca com Netflix, como Casa de Papel. Isto, realmente, a indústria cultural ha feito muito esforço de uma certa forma. E nós outros, pequenos, em nossos grupos acá também, como este UNO e a Rede Latitude, tem uma participação pequena, comparado, claro, com a indústria, mas estamos acá. Esto que Claro. es muy lindo para mí. Mire, usted toca un tema tan importante que dentro del escenario en que vivimos cada uno de nosotros, dentro de la historia de vida, como profesionales y como seres humanos, estamos realmente rodeados de recuerdos culturales muy importantes. Por ejemplo, yo le pregunto a Rafael, ¿cuál es la música que en este momento le llega a usted a la cabeza, en el pensamiento, y que dice usted, esta es la canción de mi vida, de mi alma? ¿Cuál es, Rafael? Bueno, yo tengo una canción que es española, se llama Sin tu latido, y es de Luis Eduardo Aute, que murió Canta, Rafael, canta para nosotros. No, no vas a cometer ese estropicio, por favor. Yo canto. Sabes uma música que para mim representa muito, estou botando acá porque é um programa também estadunidense, que meu padre ouvia, se encantava, para ele o maior cantante era Nat King Cole. Quizás estás perdendo o tempo, pensando, quizás eu me encanto. E é Nat King Cole cantando, tentando cantar, por supuesto, em espanhol. Bueno, fíjese que me desconcierta un poco la respuesta de Rafael porque pensé que iba a decir Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira. No, un tema muy popular en nada Colombia, que ver, pero bueno. Nada que ver, no. De la música, pues por supuesto, la música colombiana de la costa, pues tiene una influencia en uno desde muy niño, ¿no? Yo me crié siendo niño cuando salió la pollera colorada y aquello se convirtió como un himno nacional. Lo mismo que estando en Miami salió La Gota Fría y se convierte en un himno nacional. Y comienza a partir de Carlos Vives la penetración de la música colombiana a otro nivel en el mundo, ¿no? Claro, esa generación de cumbia marcó un hito en América Latina muy interesante, sobre todo que fue tomado también por los mexicanos. Juan, el ritmo de cumbia es una mezcla entre cumbia colombiana, cumbia mexicana. ¿Cómo lo ve usted? Pues fíjate que, mira, para los que estamos más dentro del mundo del rock, vemos más alejado el mundo de la cumbia. Claro, pero mire, lo cierto es que usted no es de la generación de los Panchos. No, eso es un hecho. Pero te voy a decir una cosa, pero sí crecí escuchando a los Panchos, porque en México crecemos escuchando la música folclórica, la música de trío, desde que somos pequeños. Y tú sabes que en México hay muchos lugares, sobre todo donde asistes con tus papás, que vas a comer, hay lugares familiares, donde la música que se toca es la música de mariachi, la música de los Panchos, que es la de los tríos. Se tocan, obviamente, inclusive hasta tangos. Parece increíble, pero en México se escucha mucho el tango. Hay una cultura tanguista o tanguera muy arraigada en México. Y fíjate que yo siempre he dicho, aprovechando la pregunta que le hiciste a Carlos, ¿no? Acerca de la canción de tu vida, yo creo que depende el momento, depende el lugar
y depende de la cantidad de tequilas que te hayas tomado. No, y depende con quién está también, ¿no? Y también depende con quién estás, porque por ejemplo, a los que nos gusta el rock and roll, y en particular a mí que me gusta el heavy metal y que me gusta el hard rock, pues a lo mejor te puedo decir que después de 3, 4 tequilas me gusta escuchar a José José, ¿no? Y entonces, o me gusta oír a Camilo Sesto. Errorar. Com 4 tequilas, escucha, errora. No, Y claro, declara amor a su pero mujer. aparte te voy a decir algo, que aprovechando que está duda, a mí uno de los cantantes latinos que siempre me han gustado es Roberto Carlos. Y Roberto Carlos, que en México es tremendamente popular. Ojo, Roberto Carlos creo que ha sido, digo, a mí en lo personal, siempre de Brasil me ha gustado mucho la música de Caetano Veloso. Y en la parte del rock me gustan mucho los Paralamas, me gusta mucho inclusive hasta un grupo de heavy metal que se llama Sepultura, de Brasil, que claro, me tocó verlos en mis México. amigos, son mis amigos. Bueno, me tocó verlos en México. Y la otra es que también, pues yo mismo pertenecí. Wow. Olha, al mundo Juan de verdad es heavy metal. Sí, sí. Bueno, yo mismo pertenecí al mundo de la música en otra época, donde tuve mi banda y donde me tocó tocar con bandas no solamente de México, nos tocó compartir escenario con músicos de Chile, nos tocó compartir escenario con músicos de Colombia. Esto fue previo a irme a vivir a Chile, aquellos años que estuve por allá a fines de los 90s, pero te das cuenta que en toda América Latina hay una parte cultural, como bien lo dice Duda, que nos une muchísimo, indistintamente al país al que vayas. Al final, cuando te metes a las raíces de ese país y conversas y convives con la gente de ese país, de verdad pareciera que toda América Latina parece que somos uno solo. Y aquí ya me atrevo a incluir a Brasil, porque luego veíamos a Brasil como alejado de todo, pero fíjate lo importante que dice Duda, cómo la cultura, las redes, el streaming, los contenidos han ido poco a poco uniendo. Por ejemplo, en Brasil pueden ver perdón. Y quebran preconceitos también. Sí, y comparten conceptos porque se comparten los mismos, las mismas preocupaciones. Y oye, si en Brasil escucharon a los de RBD, ¿no? Si los de Rebelde, ¿no? Estos que cantaban Rebelde de la novela mexicana fueron a Brasil y les fue muy bien allá, pero porque tuvieron que hacer el crossover menudo para cantar en portugués. Pero ya vamos viendo que ahora todas estas series, como dice Duda, La Casa de Papel, ya indistintamente si es una serie española o colombiana. La película mexicana que ganó premios, ¿cómo se llama ahora que me faltó? Roma. Bueno, está Roma, pero también está Amores Perros, y está también Babel, y está también la película. Yo me quedo más con Doña Flor y sus 2 maridos. Sí, yo también. Oye, fíjate cuál fue mi sorpresa una vez que en Chile, esto es una anécdota de verdad, en Chile una vez en un cumpleaños, me tocó, yo empecé a decir, híjole, ¿dónde habrá mariachis aquí en Santiago? Y entonces fui y pregunté en la embajada, porque queríamos hacer una fiesta de cumpleaños a un amigo y queríamos contratar un mariachi en Chile. Y entonces pues me recomendaron ahí en la Casa de la Cultura Mexicana en Santiago, con un mariachi local, y resultó, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué todos eran colombianos. No había ningún mexicano, todos eran colombianos. Y yo decía, oye, esto es surreal, ¿qué estoy haciendo en Chile escuchando un mariachi con puros colombianos? O sea, esto realmente era completamente surrealista. Pero en realidad, América Latina, de verdad, en el corazón y en el fondo, somos uno solo. Y por eso da gusto, querido Carlos y amigos, pues estar ahora en un proyecto como este que se llama UNE, es de verdad un privilegio y pues un honor estar en esta nueva aventura. La penetración de la música del mariachi es universal en todos los países de América Latina. En Colombia, antes de una boda, antes cuando no habían restricciones para dar serenatas, porque eso lo regularon, era el son de la negra. El comienzo de la serenata siempre era el son de la negra. El son de la negra. El son de la negra. Esa es con la que llegaban, con la que entraban. Claro, ¿no? Claro. Y no sé si se han visto La hija del mariachi, la película. Sí. Sí, claro. La película de La hija del mariachi es un ejemplo de cómo es la penetración de la música mexicana en Colombia y cómo algunos colombianos adoptan eso incluso como forma de vida.
Se dice que en Chapinero hay tantos mariachis como en Garibaldi. No sé, sí, pero hay que decir que Chapinero, pues, Chapinero para nuestros internautas que no conocen las zonas tradicionales en Bogotá es una zona comercial, es una zona Business. de actividad importante donde la gente la conoce y pasa todo el tiempo por ahí en Bogotá. Es un centro especial. Pero mire, yo quisiera hacer la referencia a que ya que estamos hablando de UNE, el elemento que sale a flor de piel ahora en este diálogo que estamos teniendo con ustedes de manera informal es el elemento cultural. La cultura no pasará nunca de moda. Si hablamos de la música y del cine, estamos también necesariamente que referirnos al arte, a la estética y a la expresión de la literatura y a la poesía. Yo diría que hay innumerables escritores importantes que han marcado un hito en la historia en cada uno de nuestros países importantes, que todavía ahora se lee, que se recuperan. En medio también, hay que decirlo con toda claridad, de tanta basura editorial que hay hoy en el mercado, independientemente de quién le escriba. Pero hay una basura editorial muy fuerte, dedicados más a temas de motivación o situaciones que de una u otra manera no reflejan realmente el espíritu y la creación literaria como grandes autores mexicanos, colombianos, por supuesto, centroamericanos, venezolanos y demás, que de una u otra manera marcan un hito muy importante en este ejercicio de la cultura. La cultura va a permanecer todo el tiempo. Aún más, aquí en Estados Unidos a ustedes les consta, Rafael, que cuando uno va precisamente a buscar mariachis aquí en Estados Unidos, los mariachis ya son integrados entre mexicanos y muchos colombianos haciendo también de mariachi aquí para Oye, y centroamericanos, ¿eh? Colombianos y y de centroamericanos. otros países. Pero ¿puedo tener un momento nacionalista? ¿Me dan Por permiso? favor, ¿Me por dan favor. permiso? Por Yo supuesto, les pero voy, breve. Carlos Alberto mencionó la cumbia y resulta que en México, particularmente en Monterrey, la gente toca cumbia exactamente igual que la cumbia colombiana. No tiene Sí, ninguna diferencia. No tiene ninguna diferencia. Es el mismo ritmo, son los mismos instrumentos, el dejo de los cantantes es el mismo. Los temas pueden ser colombianos o temas ya del Bajío, del mismo Monterrey, del área. Pero la cumbia ha tenido una penetración muy importante en las clases populares en América Latina. ¿Cuál es la música que bailan los uruguayos del pueblo en el cerro? Cumbia. ¿Qué es lo que así es. bailan qué es lo que bailan los argentinos de las clases populares? ¿Tango? No, señor. Cumbia. Bailan cumbia, así es. Cumbia. ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo que escucha el pueblo chileno? La música Cumbia. chicha, la chicha, la cumbia. Es como En la chicha, Bolivia, ¿qué exactamente. pasa en Bolivia? Es exactamente Perú también, igual. ¿no? Oye, pero no La vayamos chicha. tan lejos. ¿Ustedes se acuerdan de Selena, la cantante? Sí, Claro, claro. cumbia. Ah, Selena era cumbia y estamos hablando hace casi que 20 años. Entonces, estamos hablando de que lo que tocaba era cumbia y aparte, luego agregando a lo que dices, Rafa, la cuna del vallenato, que es en Colombia, cómo se extiende el vallenato al punto que llega a influenciar un chorro de movimientos. Ahorita tú hablabas de Monterrey, por ejemplo. En Monterrey también les encanta el vallenato, ¿eh? Ah, sí, claro, sí, sí. O sea, y te pones a ver cómo llega a influenciar inclusive hasta el reggaetón mismo. El crecimiento del Sí. reggaetón está influenciado muchísimo por el vallenato. Claro. Pero nuevamente con la cumbia, en Perú está la Tigresa del Oriente, que tiene más seguidores que le va a empatar a los Beatles. Sí. Y lo mismo se da en cada país de Centroamérica. En El Salvador tienen una canción que dice, es la cumbia la que manda en mi país, es el ritmo sabrosón del Salvador. Y yo creo que los únicos países en los cuales no penetró la cumbia suficientemente fueron en los del Caribe. Ni Cuba es cumbiambera, ni República Dominicana es cumbiambera, ni Puerto Rico es Pero porque cumbiambera. están muy arraigados con la salsa. Ellos. Pero, es decir, el único imperialismo que tenemos los colombianos es la cumbia. Y despotricamos a veces de la gente que interpreta la cumbia de otra manera,
¿qué nos importa que los interpreten de otra manera? Claro. La vaina se creó en Santa Marta, en Pero tienes Cartagena. razón, ¿cómo hay influencia en toda América Latina de la cumbia? Es indudable. Pero bueno, Este es uno de los temas, este va a ser uno de los temas que por supuesto van a circular de manera permanente aquí en UNE, en este proyecto UNE a través del programa Más allá de un titular. Pero por supuesto tendremos que hacer referencia también a otros temas importantes, también igualmente importantes. El manejo de la política, por ejemplo, las crisis de las democracias actuales, la falta de liderazgo en la gestión pública, la ausencia de programas que permitan reconocer la existencia de personas o de hombres y de mujeres que están trabajando en un país y que todavía se mantienen en silencio o se mantienen escondidos. En el caso de Estados Unidos, una franja de migrantes muy grande y de personas que han llegado al país y que no han tenido todavía su camino a la ciudadanía. Y vamos a hablar también de temas de cultura, ya lo decíamos, pero también de lo que tiene que ver con el tema de la política y la democracia. Sobre ese particular, el mundo está muy agitado. Yo veo una fuerte situación de oposición y de rencor político en muchas naciones hoy del mundo, particularmente aquí en los Estados Unidos. Hay algún sector político que no se resistió y que no se resiste a que hayan perdido las elecciones del año pasado. En México se vive una situación compleja también, preocupante por el tema económico y de una u otra manera quien está de presidente no ha dado la respuesta necesaria para darle la posibilidad a lo que están hoy pidiendo los mexicanos. La crisis de Honduras con un presidente cuestionado desde el punto de vista de vínculos con el narcotráfico. La situación de Guatemala, cada vez más compleja, más difícil. Es decir, quien llega a la presidencia de un país, de una nación, monta su agenda y se olvida del resto. Las crisis que están viviendo hoy las instituciones internacionales, en el caso, por ejemplo, de la OEA, situación que acabamos de ver con Nicaragua. Lo dijo el presidente Biden en las últimas 2 días, una pantomima electoral, la situación de Venezuela. Es decir, todo eso también amerita temas que seguramente vamos a estarlos debatiendo y discutiendo con ustedes y con nuestros internautas también alrededor de estos propósitos. ¿Qué podríamos decir ya para finalizar este abrebocas de más allá de un titular? Porque venimos con oxígeno, venimos con fuerza, pero venimos también con un enorme potencial de trabajo que permite que cada uno de ustedes pone en evidencia, hace público la experiencia y el trabajo que han desarrollado a lo largo de la historia de sus vidas. ¿Cómo podemos terminar esto? Juan, ¿cuánto tiempo tenemos ya? ¿Ha pasado? Bueno, no, yo creo como 2 que horas. estamos bien. No, creo que estamos bien todavía. Mira, yo lo que creo es que indistintamente estamos viendo una pelea de demagogias alrededor del mundo, una lucha por poder, más que una lucha por la democracia y una lucha por el bien común, estamos viendo lucha de poderes. Y cuando se habla de demagogias, ahí sí no hay distinción, ¿eh? Hay demagogias de izquierda o demagogias de derecha. Aquí en los Estados Unidos acabamos de salir de un gobierno demagogo, así como lo hay en Venezuela, nada más que en otro concepto desde otro lado. Por supuesto, ni tampoco se puede comparar la falta de libertad, pero demagogias las hay en todos lados. Yo creo que hay una parte, Carlos y compañeros, no sé cómo ven ustedes, pero la parte ideológica, que es en mucho, uno diría, bueno, es que la parte ideológica no es la que sostiene estas demagogias, porque van a ser igual de corruptos con ideología o sin ideología, pero la gente que vota por ellos, la gente que los lleva al poder, es gente que cree en un mito que nació en la época de los 60s o que se empezó a gestar entre los 60s y los 70s y que empezó a madurar durante esta época donde prevalecieron las extremas derechas en América Latina. O sea, me refiero a la época de Stroessner, la época de Videla, la época de Pinochet, donde mucha de la gente que necesitaba encontrar una lucha por la libertad empezó a basarse en las aventuras del Che y de Fidel Castro y los empezaron a ver de pronto como superhéroes
y empezaron a mitificarlos. Y entonces se empezó a gestar en las universidades, en la gente joven de esa época, se empezó a gestar ese canto de libertad que mitificó y volvió a Cuba como si fuera un faro de libertad. Y yo creo que estamos a punto, Carlos, yo diría a días de presenciar posiblemente, va a ser este 15 de noviembre, la marcha más importante socialmente hablando y enérgicamente hablando que se va a dar en Cuba por parte de la sociedad civil cubana contra el régimen. Yo creo que estamos por presenciar un evento, algo me lo dice y lo sé de fuentes de confianza, que no se ha visto en décadas en Cuba. Y yo siento que esto de una o de otra manera beneficia el romper ese cascarón, el romper ese mito, el dar al traste con ese mito que todavía sigue refrescando la mente y que durante décadas la misma dictadura cubana ha perfeccionado, y yo me atrevería a decir que incluso lo han hasta exportado, porque se ha exportado a Nicaragua, se ha exportado a Venezuela, se ha exportado a Ecuador, y ha hecho que estos gobiernos corruptos mantengan esa base de votantes a los que engatusan del mismo modo con ese mito, con esa mitificación de la libertad y del foro bolivariano, el foro de Sao Paulo. El que se rompa o el que se resquiebre esa dictadura este 15 de noviembre, que le demuestre al mundo entero el fracaso de Cuba, que le muestre al mundo entero la realidad de un Estado fallido Pero, y del Juan, hambre que tiene la gente ahí, creo que va a influir, perdón, en el resto de América Latina. Estamos a días de e, presenciar algo, ¿no? e que te parece que este movimento, isso é só estou agora pensando, está forte e é um movimento para cambiar o ponto de vista, como você disse, histórico, talvez porque não tenha mais Fidel Castro, o carisma de Fidel, ou não? É um processo. O que te No, parece? yo creo que son ambos dudas. Mira, Fidel Castro era un líder inteligente, querámoslo o no, era un líder inteligente. Claro. El Che tal vez no era tan inteligente. El Che era un tipo muy culto, pero era un tipo mucho más visceral. Fidel ahí creo que era más inteligente. El caso de Venezuela, Hugo Chávez era un tipo muy inteligente, no así Maduro. Maduro es una caricatura comparado a Hugo Chávez. Este Uhum. señor Díaz Canel es una caricatura comparado a Fidel, pero lo que vemos son movimientos que buscan perpetrarse ya sin esos líderes carismáticos que había, pero también, aparte, la época es distinta. Ya hoy vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en donde la gente joven de Cuba escucha hablar a la gente joven que vive en otros países y esta gente dice, oye, yo quiero vivir así. Y a eso le aunamos de que hay hambre, hay necesidades, hay enfermedad, Claro. ya la gente no puede vivir más. Entonces, no hay un gobierno que se pueda perpetrar durante tanto tiempo a base de mentiras. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya cuando ya no hay dinero, ya no pueden engatusar a la gente en base a dinero. Cuando el mito se rompe, la única forma de mantener un gobierno es a base de la fuerza y a base de los militares. Y entonces, esa es la parte que yo, pero cuando ya no hay ni siquiera para pagarle a los militares, es decir, cuando ya hasta los militares tienen hambre, pues entonces esos países empiezan a generar cambios. Pero el Claro. hecho de que se rompa el mito cubano es muy importante, yo pienso, para el resto de América Latina. Lo que sucede es que en el caso cubano hubo un factor importante que fue lo que mantuvo a Cuba sin que hubiera intervención o injerencia extranjera, y fue la crisis de los misiles de 1962, en el cual hubo un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy en día Rusia, diciendo, óyeme, lo que sea, pero tú no tocas Cuba, ni tampoco tú tocas ciertas partes del este de Europa Oriental. Entonces eso hizo que Cuba pudiera, Fidel, permanecer muy libre de hacer cosas, Así es. hasta cuando vino la caída de la Unión Soviética, y entonces, sin el apoyo de la Unión Soviética, Y ahora ya hacen el apoyo de Venezuela, porque ya Venezuela no tiene dinero. entonces ya, y vino en los 80s las visitas de gente de Estados Unidos
a Cuba, por lo menos de alto nivel. Y visitas, algunas visitas de las familias. Entonces se encontraba la familia de Cuba que estaba sometida a tener un jaboncito al mes, el par de zapatos al año con los primos que llegaban con la camiseta nueva, con los blue jeans, mostrando que en una casa podía haber 4 automóviles, cuando allá inimaginable tener uno, y eso rompió uno de los mitos. Eso generó en sí la revuelta del Mariel, digamos. La revuelta del Mariel. El encontrarse con una realidad, que la gente en Estados Unidos no era tan pobre como decía el gobierno cubano. No estaban tan jodidos porque llegaban con la piel lozana de las cremas estadounidenses, el bronceado de Miami, y eso influyó. Pero aparte, Rafa, el mito, ¿no? ¿Cómo han sido tan buenos para propagar un mito y perfeccionar el discurso? Fíjate, llevan décadas utilizando el mismo discurso. Los imperialistas, el bloqueo, cuando no es un bloqueo, sabemos que es un embargo, pero no un bloqueo. Pero estamos hablando de un país que comercia con 90 países. Estamos hablando de que la mayoría del pollo que comen viene de Estados Unidos. Estamos de Carolina hablando del Norte. de Carolina del Norte, donde estás tú. Estamos hablando de que reciben de remesas más de 7,000 millones de dólares al año. O sea, tampoco Cuba está dado al traste, pero ¿qué está pasando? Que hay un gobierno corrupto que además no genera nada, no ha compuesto su economía para producir absolutamente nada, siguen teniendo la misma economía de 1940, concentrada solamente el dinero en unas cuantas manos. Y yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado ver a los descendientes de Fidel y de Raúl aquí en Miami y no vienen exactamente a comer en McDonald's, ¿eh? Por supuesto que no. Pero mire, hay un aspecto también importante que vamos a tener que hacer referencia para los próximos programas de Más allá de un titular, y es el tema económico y todo lo que tiene que ver con el cambio climático y los déficits que van a tener ahora todos estos temas eléctricos, la industria hidroeléctrica y las energías alternas. Y por un lado, lo que se está planteando ahora, acaba de llegarme precisamente un mensaje en donde Austria se está preparando frente a un posible gran apagón mundial. Y uno mira esta nota con preocupación porque dice precisamente la nota que las Fuerzas Armadas de Austria han acertado en sus últimas predicciones sobre los riesgos para la seguridad nacional y ahora se preparan de forma intensa para otro escenario, un gran apagón eléctrico de tiempo indefinido. Ojo a esto. Ya lo están lanzando hoy, está en esta predicción las Fuerzas Armadas de Austria, que de una u otra manera en inglés se llamaría el blackout o el gran apagón. Ya hay países que han sufrido estas circunstancias difíciles. ¿Ustedes se imaginan donde llegare a establecerse esta predicción en ese gran apagón mundial, donde los hospitales, los sistemas de información digitalizados, todo lo que tiene que ver con la situación de control de calidad en términos de la asistencia a las personas y el sistema financiero? Es decir, ya lo están prediciendo, lo están dando ya a conocer los austriacos. Tema complejo también, por supuesto, que seguramente vamos a estar atentos a esta dinámica. Pero bueno, UNE, y volviendo al tema de UNE, y más allá de un titular, lo que buscamos es entonces generar contenidos, propuestas diferentes, establecer unos comportamientos de comunicación ajenos a otras estrategias y plataformas que se han lucrado a través de la mentira o las falsas evidencias o a través de las famosas teorías conspirativas que tanto daño han hecho a la gente en general. Cuando se recalca siempre una mentira todo el tiempo, la vuelven verdad. Y en eso en política se ha hecho con mayor consistencia. Estos son algunos de los temas que vamos a seguir tratando a lo largo de este espacio de Más allá de un titular. Nos van a ver a través de este esfuerzo del proyecto UNE. Nos van a estar visualizando cada vez más la gente maravillosa de Brasil, de Uruguay y de Argentina, con la cual hemos estado ya
en contactos interesantes. Y por supuesto, la gente de México, la mayor número de mexicanos que viven en los Estados Unidos y por supuesto esa dinámica de la frontera viva entre México y Estados Unidos juega un papel y un escenario importante en toda esta dinámica de análisis de contenidos. Bueno, entonces, ¿ustedes saben lo que es un acróstico? Por supuesto que saben. Claro. Ok, a ver, Rafael. Entonces, una palabra que empiece por U. Com U, Universidad. Universidad. Con la N. vamos luego. Con la N, María Eduarda. Nascimento. Nacimiento. Oh. Y con la E, mi querido Juan Chain. Uy, me agarras en curva, Carlos. Hecatombe. No, no. Yo lo haría más bonito. Yo diría estrategia. Estrategia. Mire, ustedes han dado 3 palabras importantes que reflejan el proyecto UNI. Universidad. María Eduarda dijo nacimiento. Y Juan habla de estrategia. Ahí está planteado el tema de este proyecto UNI. Y por supuesto, más allá de un titular, va a estar reflejando esos principios importantes de esas 3 palabras que ustedes han mencionado. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan? Estamos bien, estamos bien. Espacio? Yo creo que ya podemos ir cerrando, sí. Bueno, entonces démosle la oportunidad a María Eduarda Fernández para que cierre el espacio con algo, rítmico, con algo melódico. Melódico, não sei se é algo melódico, pero quero agradecer estar acá e quero dizer que sim, temos que falar sobre COP26, tenho notícias muito importantes, porque tive amigos allá, e para cantar, quizá, e para nosotros, estás perdendo o tempo, pensando, não está perdendo tempo, está fazendo a coisa certa, está com nós acá, pensando y debatendo. Claro, Besos. El único que no ha cantado hoy es Rafael, por supuesto, pero bueno. Yo voy a cantar que ojalá los austriacos estén disparando fuera del pote. Ah, bueno. Hay venido de Austria, Juan, entonces despide el programa, Juan. Gracias, querido Carlos. Bueno, nuevamente agradecerte, Carlos, por esta invitación. Un gusto formar parte de esta nueva aventura. Un gusto seguir en este espacio contigo, con María Eduarda, con Rafael, que siempre lo disfruto muchísimo. Y nos estaremos viendo aquí en invitar al público a que se suscriba, muy importante, porque suscríbanse en el canal, es importantísimo. Exacto, al suscribirse, denle clic ahí a la campanita, donde dice suscribir en letritas rojas, denle clic en la campanita y van a estar recibiendo, obviamente, los videos y los contenidos de UNE en sus dispositivos para que nos vean. Recomiéndenos también. Sí, compartan este video, recomiéndenos, por favor. Vamos a tener además una barra y un contenido riquísimo en colaboradores y en grandes personas del mundo hispano, en todos los aspectos de comunicación, Carlos, en la política, en la cultura, en la ciencia, en los espectáculos, en el arte. Entonces, invitarlos a que no se despeguen de UNE y que nos recomienden. Muchas gracias. Y tenemos también sorpresas, ¿no, Juan? Porque ya en las próximas semanas vamos a tener la propia banda sonora que identifica más allá de un titular con nuestro querido colega y productor musical Kiko, ¿no? Mi querido Kiko Fernández, mi hermano. Tu hermano, claro, sí. un gran productor musical, un hombre que ha hecho una trayectoria musical muy grande en Río y en Brasil, y va a estar ligado con nosotros en estos temas de lo que van a ser las sorpresas de las bandas sonoras que vamos a ir incorporando a lo largo de este espacio de Más allá de un titular, y por supuesto las vamos a estar viendo en los Open, en el proyecto UNI. Bueno, un gran abrazo para todos, seguimos adelante y no olviden, por favor, no olviden, por favor, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Eso es lo clave en medio de toda esta complejidad. Un gran abrazo para todos.